Una es darle al paciente justo aquello a lo que el paciente tiene alergia. Vamos a darle gramínea purificada por vía sublingual o vía subcutánea durante un periodo mínimo de 3 años, no de 1 año. Y el omalizumab aquí no es la respuesta correcta porque sí, es un anticuerpo monoclonal que va contra las IgE, pero no es desde luego el primer paso y además nos están preguntando por la opción terapéutica etiológica. Y etiológico como tal es la vacuna en la que estamos dando lo que nos está causando la alergia, ¿vale? La gramínea. Como os decía, estas patologías agudas se pueden cronificar. Podemos tener rinitis crónicas por muchos motivos. La poliposis es un paso final de la rinitis crónica, ¿vale? No es una consecuencia de la alergia. Esto es importante recordar que los pólipos no son de etiología alérgica y sí, nos van a dar esa insuficiencia respiratoria nasal con una rinorrea eosinofílica. Va a haber eosinófilos en esa rinorrea, pero no son de causa alérgica. Y sí, se asocia a la tríada de Vidal, que la componen los pólipos, asma e intolerancia a la aspirina, pero no son de causa alérgica. Son múltiples y bilaterales. Suelen nacer en la mucosa de los senos etmoidales y tienen que ser múltiples y bilaterales. Si aparecen en un niño, habrá que descartar que ese niño no tenga una mucoviscidosis, una fibrosis quística, ¿vale? Acordaos, múltiples y bilaterales. Si solo tenemos un pólipo muy grande, podemos estar hablando de un pólipo antrocoanal, un pólipo de Killian, el que nacía en el seno maxilar, que podía crecer mucho, que podía llegar incluso hasta la faringe, si iba hacia atrás. O, en caso de que le duela, que sangre, habrá que biopsiar porque esto puede ser un papiloma invertido, que es una lesión que no es histológicamente maligna como tal, pero sí que puede malignizar y puede comportarse como un tumor, y habría que quitarlo. La rinitis atrófica u ocena es otra forma, otro paso final de las rinitis crónicas. Es más frecuente en mujeres jóvenes y asiáticas y lo que ocurre es que se aumenta mucho el espacio de las fosas nasales. Se aumenta mucho el espacio en las fosas nasales y diréis, pues respira mejor. Pues no. Esa paciente va a tener sensación subjetiva de insuficiencia respiratoria nasal. Además se van a secar las mucosas, se van a cubrir por unas costras fétidas que huelen mal, pero que la paciente no va a reconocer ese mal olor porque también tiene anosmia, ¿vale? Por atrofia de la mucosa olfatoria. Y estas costras están sobreinfectadas por una bacteria, la Klebsiella ozonae, que no es que produzca la patología. Esto es un paso final de cualquier tipo de rinitis crónica. No produce la patología, pero sí que sobreinfecta a estos pacientes, sobreinfecta las secreciones, sobreinfecta las costras. El germen que con frecuencia se aíslan las secreciones y las costras de la rinitis atrófica es la Klebsiella ozonae. La Klebsiella rhinoscleromatis nos va a dar el rinoscleroma. Y vamos a hablar ahora de la sinusitis aguda. Es una infección bacteriana de los senos paranasales. ¿Cuál va a ser el más importante? En el adulto, el seno maxilar. En el niño, el seno maxilar está lleno de los gérmenes de los futuros dientes definitivos. Y por lo tanto, no está neumatizado el seno y no es frecuente que un niño pequeño tenga una sinusitis maxilar. Lo común es que los niños pequeños tengan una sinusitis etmoidal, que es el seno que más frecuentemente está neumatizado al principio en los niños. Es el primero en poder alojar una sinusitis aguda. El agente causal más frecuente, más importante, son las bacterias, por supuesto, pero el neumococo, el Haemophilus influenzae, la Moraxella catarrhalis. Ahora bien, estas bacterias suelen necesitar una causa predisponente que les ayude a infectar los senos. Esa causa predisponente es, con más frecuencia, las infecciones víricas. ¿Y por qué? Porque se produce un edema de toda la mucosa del seno, incluida la mucosa que está a nivel del ostium de drenaje, se cierra el ostium de drenaje por esa mucosa edematizada y esto no ventila. Como no ventila, se produce una exudación de líquido que más adelante se puede sobreinfectar por las bacterias que hemos mencionado antes. La clínica va a ser cefalea, que va a aumentar cuando aumenta la presión en los senos. Bien cuando bajamos la cabeza por debajo del pecho, cuando palpamos a la paciente, cuando hace valsalva. Y no vamos a tener fiebre. No vamos a tener fiebre. Si un paciente con sinusitis aguda tiene fiebre, hay que sospechar que esa paciente esté desarrollando una complicación, que veremos más adelante, ¿vale? También va a tener clínica de insuficiencia respiratoria nasal y rinorrea unilateral purulenta. Vemos esa rinorrea unilateral purulenta, aquí otro ejemplo que se ve un poco peor. ¿Y esto qué es? Esto es una radiografía simple
en proyección de váteres. Es una cosa que está ya completamente obsoleta. Ya no se utiliza esto para el estudio de los senos maxilares ni ningún tipo de senos, ¿vale? Que sí, que se puede ver un nivel aéreo y se puede ver una opacificación del seno, pero esto no nos da demasiada información. Si nosotros queremos investigar qué ocurre con esa anatomía del seno, con la anatomía a nivel del ostium, lo que tenemos que hacer es un TAC con cortes coronales. Y ahí vamos a ver mucho mejor la anatomía, vamos a ver mucho mejor si ese paciente tiene o no una sinusitis y qué tipo. El diagnóstico se va a realizar un poco por la clínica y por la rinoscopia, a poder ser con un rinoscopio rígido que nos va a permitir ver mejor el ostium de drenaje. Aquí vemos otro caso de rinorrea nasal purulenta. Y el tratamiento va a realizarse con antibiótico, con amoxicilina clavulánico y con corticoides tópicos, igual que pasaba con la alergia. No solo los virus son causas predisponentes de la sinusitis, también las deformidades anatómicas, una desviación en el tabique nasal, una hipertrofia de conetes, ese tipo de cosas nos pueden dar sinusitis y de hecho con más frecuencia esa sinusitis debidas a una desviación anatómica que va a persistir a no ser que la trates, esas sinusitis van a cronificarse. El método de exploración más sensible para establecer el diagnóstico de sinusitis y estudiar la anatomía del complejo osteomeatal e identificar las complicaciones por extensión local de la infección es la tomografía computerizada coronal, es decir, el TC de toda la vida con cortes coronales. La resonancia magnética con gadolinio no va a ser tan buena para este tema, pero va a ser la mejor a la hora de diagnosticar las complicaciones supuradas intracraneales. Esto cayó hace muy poquito en MIMIR. Resonancia magnética nuclear con gadolinio para diagnosticar ese absceso, esa meningitis, ese lo que sea que nos esté causando la sinusitis como complicación. Menos útil aquí en este caso la tomografía axial computerizada. La sinusitis, como hemos dicho, más frecuente en los niños pequeños era la sinusitis etmoidal y por su relación anatómica es frecuente o es posible que estas sinusitis etmoidales nos den celulitis orbitarias, que a su vez es la causa más frecuente de exoftalmos en el niño, ¿vale? De proptosis en el niño, de que se le salga el ojo para afuera. Este niño, ¿qué va a tener? Va a tener fiebre y le va a doler el ojo y va a tener edema bipalpebral. Y si tú le abres los párpados a ese niño que ahora mismo está pues viendo normal, está por este ojo viendo bien, no tiene ninguna queja a no ser que le preguntes por cómo ve por el ojo derecho, que no está viendo absolutamente nada, si le levantas los párpados va a haber doble, porque también es posible que haya una desviación del ojo simplemente por el acúmulo de porquería ahí atrás, ¿vale? Sobre todo en el caso de que las celulitis sean postseptales. También puede haber abscesos, también puede ser una celulitis preseptal, ¿vale? Que no dé tanta clínica. Fijaos en la relación anatómica tan íntima entre los senos etmoidales y la órbita. ¿Veis este niño con este edema tan tremendo? El ojo que parece que está hacia afuera y está algo desviado. Cuando estamos levantando el párpado al niño, nos va a decir que ve doble, tiene una diplopia binocular. 10 años con tumefacción, con dolor ocular unilateral, con malestar general y fiebre, exoftalmos unilateral, movilidad ocular dolorosa, diplopia e intenso edema palpebral, con encima datos de la analítica que nos hablan de infección. Esto es una celulitis orbitaria. Lactante, ojo, lactante de 39 grados de fiebre, edema en el párpado y rinorrea. Ya sabemos que es una sinusitis, nos lo dicen. ¿Qué tipo de sinusitis es? Etmoidal. ¿Por qué? Porque es un lactante. No va a ser maxilar, que es el seno que más frecuentemente se afecta en los adultos. Y como pasaba con la rinitis, se puede cronificar. Se puede cronificar por varios motivos. Puede ser una alteración anatómica, puede ser un Wegener que veremos ahora. El caso es que cuando el tratamiento médico no es suficiente, habrá que realizar una cirugía endoscópica nasosinusal, ¿vale? Suele ser el tratamiento que suele ser necesario en estos pacientes. Habrá que abrir el ostium de drenaje, habrá que promover que se ventile ese seno para que se pueda curar. Como os decía, la granulomatosis con polengitis, que es como se llama ahora el Wegener de toda la vida, ya sabéis que es una vasculitis de mediano calibre, CANK positivo, esto es súper típico, que son anticuerpos anticitoplasma de neutrófilo contra la proteinasa 3 y que nos va a dar cosas de ORL, en concreto sinusitis, pero mi mensaje es que cualquier pregunta en el MIR en la que os digan un paciente con afectación del riñón y afectación del pulmón o solo afectación del riñón y que además tiene afectación en el área ORL, nos están hablando de un Wegener, ¿vale? ¿Cómo se trata? Pues con ciclofosfamida y corticoides de inducción al principio. Y el rituximab es una alternativa en casos de enfermedad renal. Mirad, 67 años, con 3 meses de astenia y febrícula, con cosas de ORL,
cosas de ORL, muchas cosas. Y tiene una VSG elevada, que es típico de la enfermedad, y microhematuria y proteinuria, cosas de riñón, ORL y riñón, sin tener que leer la pregunta, granulomatosis con poliangiitis. 55 años con cosas de ORL, obstrucción nasal y secreción purulenta, y proteinuria. ¿Cómo mezclamos el riñón y ORL? Con el Wegener. Encima nos dan CEANCA positivo, Wegener, de calle. Granulomatosis de Wegener. 45 años con secreción nasal purulenta, tos. Expectoración hemoptoica, es decir, cosas de pulmón. Lesiones ulceradas en las encías, ¿qué es esto? Estos son granulomas, ¿vale? Granulomas que están ulcerándose y sangrando. Y una creatinina elevada, es decir, cosas de riñón. ¿Cómo mezclábamos riñón y ORL? Con Wegener. ¿Y cómo se trataba? Con ciclofosfamida y prednisona de inducción. CEANCA Wegener. Esto, grabáoslo a fuego. Esto es a fuego. Y como os decía, suele no ser suficiente el tratamiento médico y para entonces habrá que recurrir a la cirugía endoscópica nasosinusal, en la que la intención es este seno que está completamente obstruido, su ostión de drenaje, por lo que sea, por la deformidad anatómica, por el virus, por lo que sea, vamos a abrir esa comunicación y a permitir que los senos se puedan ventilar y, por lo tanto, se autolimite la patología, ¿vale? No se cronifique más. Pesadez en región malar derecha con obstrucción nasal, rinorrea fétida y le damos amoxicilina clavulàmico. Bien, eso que hay que dar, ¿vale? Pero no mejora. Se le hace un TAC de senos paranasales y se ve una ocupación en el seno maxilar con calcificaciones heterogéneas. El seno no está dilatado ni tiene erosiones óseas. ¿Por qué nos dicen esto? Porque si nos dijeran que el seno está dilatado podemos pensar en mucocele y si nos dijeran que hay erosiones óseas habría que ir pensando en adenocarcinoma, en un tumor, ¿vale? En un carcinoma. Lo típico es que estas calcificaciones heterogéneas, en una sinusitis que no reacciona ante antibióticos, que es el tratamiento de la sinusitis, sea debido a una infección fúngica, que no es invasiva. Esto es un micetoma, esto es una bola de hongos que hay ahí que se está calcificando y ahí se queda, ¿vale? Un micetoma, una bola fúngica. La mucormicosis rinocerebral también es una infección fúngica, una micosis, pero esta es invasiva, generada por el género mucor y que nace en nariz y senos paranasales y puede llegar a afectar al cerebro. Es invasiva y es muy grave, nos da una rinorrea sanguinolenta, que esto hay que sospechar o bien un tumor o bien una mucormicosis rinocerebral, cuando nos hablen de rinorrea sanguinolenta, con lesiones necróticas negruzcas, que esto es muy típico cuando nos quieren hacer contestar la mucormicosis rinocerebral, con fiebre, con dolor, con parálisis de pares craneales, esto avanza y llega al cerebro, llega hasta donde queráis, y disminución de nivel de consciencia. Tratamiento, la anfotericina B intravenosa masiva con cirugía de desviamiento. Hay que limpiar esa zona y todo el tejido que esté así sospechoso de estar infectado hay que retirarlo porque es muy grave. Es típico de diabéticos con cetoacidosis, e inmunodeprimidos. Mujer de 40 años, diabética, con cetoacidosis, es decir, cascada. Disminución del nivel de consciencia y enrojecimiento nasal con lesión negruzca. En fosa nasal derecha esto es una infección por mucor, hasta que se demuestre lo contrario, ¿vale? En cuanto a la anosmia, la causa más frecuente de anosmia congénita es el síndrome de Kallmann, que nos da un hipogonadismo hipogonadotropo, hipo, con anosmia por agenesia de bulbo olfatorio. Solo saber eso. Varón con hipogonadismo hipogonadotropo y anosmia, síndrome de Kallmann. En cuanto a los tumores de nariz y senos paranasales, vamos a hablar primero de los benignos, del osteoma frontoetmoidal. ¿Y por qué subrayo fronto? Porque suele salir con más frecuencia de escoger hueso, suele salir del hueso frontal, ¿vale? Y lo que es pues, un tumor benigno que va creciendo por esta zona, ¿vale? Por superonasal y por tanto desvía el ojo hacia ínfero-temporal. Y habrá que retirarlo, habrá que operarlo y ya está, ¿vale? Es un tumor benigno. En cuanto a los tumores malignos, en el adulto lo más frecuente es que sea un carcinoma de tipo epidermoide y que nazca en el seno maxilar. Carcinoma epidermoide en el seno maxilar. Sospecharlo si nos hablan de rinorrea sanguinolenta, como os decía. En el niño habrá que sospechar o un linfoma o un rhabdomiosarcoma, ¿vale? Ante un adulto con insuficiencia respiratoria nasal unilateral con secreción serosanguinolenta hay que sospechar un carcinoma rinosinusal. Fijaos cómo hay una ocupación del seno, de las fosas,
con erosión de hueso. Si hay erosión de hueso, ¿qué sospechamos? O mucor o un carcinoma. Y se trata, pues, operándolo con una maxilectomía parcial, total o ampliada con exenteración orbitaria si es necesario. Adulto con insuficiencia respiratoria nasal unilateral, progresiva, acompañada de secreción serosanguinolenta. Aunque estamos ante la sospecha, por lo menos, de un tumor de fosas nasales o senos paranasales, ¿vale? Seno más frecuentemente afectado, en el adulto el maxilar. Otra cosa es que nos digan que ese señor lleva no sé cuántos años trabajando con polvo de maderas, sobre todo duras, con serrín de madera. Entonces habría que sospechar que en vez de un carcinoma epidermoide estemos ante un adenocarcinoma de etmoides. Cambia tanto el seno como el tipo de carcinoma. Y es típico de ebanistas que trabajan la madera o carpinteros o lo que queráis. Nos puede dar por invasión de la órbita un síndrome de la hendidura esfenoidal con oftalmoplegia, atosis y lo que queráis, ¿vale? Típico de ebanistas y gente que trabaja la madera, expuestos a polvos de madera, sobre todo duras. 62 años, lleva 40 como ebanista. Obstrucción nasal unilateral con rinorea sanguinolenta y cierto grado de proptosis con desviación del globo ocular hacia afuera y hacia abajo, esto es un adenocarcinoma de etmoides. Pues bueno, hemos terminado con la nariz y senos paranasales. Estos son una selección de mis amigos del hospital. Esta es Cris, mico R, Carlos también mico R de ojos y falta Carmen que no está en esta foto. Y el resto que son unos cracks, cada uno de su especialidad. Vamos allá con la faringe. Faringe es un tema de los muy rentables, ¿vale? Junto con laringe. Y va a ser sobre todo importante los subcapítulos de infecciones y de tumores. Una anatomía muy básica en la que vemos que en la nasofaringe, que es lo mismo que decir rinofaringe o cavum, en la pared lateral teníamos la desembocadura de la trompa de Eustaquio, que si se obstruye, ya sabéis que nos puede dar otitis media serosa. Otro piso, que es la orofaringe y la hipofaringe. El cuerpo se intenta defender con este anillo linfático, se llama de Waldeyer, y lo conforman un montón de pequeñas estructuras linfáticas, pero sobre todo las más importantes son la amígdala faríngea, que son las adenoides, la amígdala palatina, las amígdalas de toda vida, y la amígdala lingual. ¿Qué pasa cuando esa amígdala faríngea crece de tamaño más de la cuenta? Y se produce una vegetación, ¿vale? Los típicos adenoides de los niños pequeños, las hiperplasias de adenoides. Bueno, pues ocurre que este niño va a tener una rinolalia cerrada, va a hablar de nariz, va a tener una rinorrea, una respiración bucal, porque por la nariz no puede, y unos ronquidos nocturnos. Y esta facie es típica de un paciente que sufre de esta hiperplasia de adenoides, con la nariz, la base de la nariz ensanchada, con las alas de la nariz también ensanchadas, como queriendo coger todo el aire que pueda, y la boca siempre abierta, ¿vale? Fijaos cómo puede crecer esa amígdala a nivel del cavum y nos puede dar tanto otitis media serosa como obstrucción nasal. Fijaos que se puede llegar incluso hasta ver por debajo de del paladar blando. Típica facies adenoidea, con la boca abierta, con la nariz ensanchada, y fijaos cómo en una placa lateral de cuello podemos ver un crecimiento de tejidos blandos que está comprimiendo y está obstruyendo parcialmente la vía aérea. Como os decía, las otitis medias serosas, de ser de repetición, habrá que plantearse retirar esa amígdala faríngea. Habrá que plantearse realizar una adenoidectomía, que es, como os digo, la indicación más frecuente, el que tenga ese niño constantemente otitis medias serosas de repetición. Niño de 3 años con respiración bucal, con ronquido nocturno, con rinorrea persistente y otitis media de repetición, estamos ante una hipertrofia de adenoides. También se pueden hiperplasear las amígdalas palatinas. Y en este caso, pues tampoco pasa demasiado, a no ser que le produzca a este niño una apnea, sobre todo cuando está durmiendo, ¿vale? Le comprime o le obstruye la vía respiratoria y en este caso habría que retirarlas, aunque ya veremos que no nos gusta demasiado retirar las amígdalas. No es una cosa que nos apasione, ya veremos más adelante por qué. La adenoiditis, la infección vírica de esa adenoide, es el motivo de consulta más frecuente de los niños al otorrino y nos va a producir una insuficiencia respiratoria nasal, unos ronquidos y una rinorrea, un poco como la hiperplasia, ¿vale? Cuando esa infección vírica ocurre sobre todo a nivel de las amígdalas palatinas, una amigdalitis aguda eritematosa,
Fijaos que no nos hablan de eritematoputácea, que entonces estaríamos hablando de bacteriana. ¿Qué ocurre aquí? Que es lo más frecuente, que las amígdalas se infecten por los virus, es la causa más frecuente. Ocurre que crecen de tamaño un poco y que se ponen más rojas, se acabó, ya está. Y el niño va a tener clínica de faringitis, pero nada más. Va a tener congestión nasal, estornudos, tos, laringitis, porque los virus suelen viajar mucho a muchas mucosas y nos van a dar patología a distintos niveles, no como las bacterias que se suelen localizar más, pero no vamos a tener una exploración muy llamativa. 17 años con fiebre o dinofagia, disfonía, es decir, laringitis, rinorrea serosa, rinitis. Y con la faringitis que tenemos, ¿en qué estamos pensando? Encima con unas amígdalas hipertróficas, es decir, un poco más aumentadas de tamaño, tampoco te pases, y un poco más rojas, estamos ante una infección vírica y por lo tanto no vamos a dar antibiótico. No vamos a dar antibiótico, vamos a dar solo paracetamol y ya está, y ya se le pasa. El virus de Epstein-Barr, que producía la mononucleosis infecciosa y más cosas, también produce el carcinoma de Cabum, también produce el linfoma de Burkitt, los linfomas B en inmunodeprimidos, linfomas del sistema nervioso central, el síndrome de Duncan, que es una cosa un poco extraña pero que se suena pues mejor, la hepatitis, leucoplasia vellosa lingual, sobre todo en pacientes VIH positivos, y la clínica va a ser pues de faringitis, con fiebre, una faringitis bastante intensa, con unos exudados membranosos que recubren toda la amígdala. Esto es típico de la mononucleosis infecciosa. Y vamos a aprender a distinguir estos exudados de las amigdalitis bacterianas, ¿vale? Y también tendremos adenopatías, sobre todo lo típico es que nos digan que hay adenopatías detrás, adenopatías occipitales o en la parte posterior del cuello y también laterocervicales, dolorosas, ¿vale? Virus del Epstein-Barr, ¿qué produce? Produce una mononucleosis infecciosa, produce un linfoma de Burkitt, produce linfoma de células grandes B en pacientes inmunodeprimidos y produce el carcinoma nasofaringio, que es lo mismo que decir carcinoma de Cabum. Pero no produce carcinoma de cervix, esto lo producía el VPH, el virus del papiloma humano, serotipos 16 y 18, que también nos va a dar un tumor en otorrino a nivel de la orofaringe. Como os decía, la faringitis, que es una faringitis intensa, con estos exudados asquerosos que recubren toda la amígdala en membrana, que da gusto verlos, pero que cuando este síndrome nos lo proporcionan otros bichos, ¿vale? Nos van a dar una clínica distinta cuando tenemos un síndrome mononucleósico, que es una cosa que se parece a la mononucleosis infecciosa, pero que le pueden producir citomegalovirus y otros bichos que tenemos más a continuación. No vamos a tener esta faringitis tan intensa, tendremos una faringitis más leve. Primera diferencia de la mononucleosis infecciosa con los síndromes mononucleósicos, que nos lo pueden producir otros bichos que no son el virus del Epstein-Barr. Que tendremos también fiebre, las linfadenopatías, acordados de las occipitales, con malestar general, con hepatitis y esplenomegalia. Lo típico es que sospechemos esto cuando vemos el paciente y decimos, vaya amígdalas de faringitis bacteriana aguda, vamos a tratarlo con penicilina. Ese paciente no mejora rápidamente, ahí es cuando empezamos a pensar que este paciente, en vez de tener una faringitis aguda bacteriana, lo que tiene es una mononucleosis infecciosa. Y también, si le damos ampicilina a estos niños, lo típico es que les aparezca un RAS alérgico cutáneo. Para completar la exploración y ajustar un poco el diagnóstico, podemos fijarnos en los linfocitos atípicos, que no son linfocitos que estén infectados, ¿vale? No están infectados estos linfocitos atípicos por el virus del Epstein-Barr. Son linfocitos T citotóxicos que están intentando destruir los linfocitos B, que sí que están infectados por el virus del Epstein-Barr. También tendremos la prueba de Paul Bunel, que básicamente es coger sangre del paciente y ver si en esa sangre hay anticuerpos que son capaces de aglutinar hematíes de sangre de carnero. Eso es lo que es la prueba de Paul Bunel. Va a ser positiva, segunda diferencia, en la mononucleosis infecciosa, pero no en esos síndromes que se parecen, pero realmente los producen otros bichos. ¿Qué otros bichos? El citomegalovirus, el VIH o el toxoplasma, sobre todo el citomegalovirus. Y por último, una serología positiva para el virus de Epstein-Barr, que puede bien ser una PCR que te detecte propiamente el bicho como tal, o la detección de anticuerpos que hay en el suelo del paciente que van dirigidos directamente contra el virus de Epstein-Barr, también nos pueden ayudar, por supuesto, en el diagnóstico. Como os decía, en el síndrome mononucleósico, es decir, el que no está producido por el Epstein-Barr, el que está producido por el citomegalovirus, no hay ni faringitis intensa ni una prueba de Paul Bunel positiva. Esto es típico de la mononucleosis infecciosa, la producida
Por el virus del Epstein-Barr. ¿Habrá una faringitis? Sí, pero será una faringitis más leve, sin esos exudados. 16 años, con malestar general, odinofagia, fiebre y en la exploración destacan hipertrofia amigdalar con exudado blanquecino, adenopatías occipitales y laterocervicales dolorosas, y nos hablan de leucocitosis, que nos parece genial, pero algunos de estos linfocitos son atípicos. Nos están hablando de una mononucleosis infecciosa y habrá que hacer una serología para el virus de Epstein-Barr. La faringoamigdalitis por estreptococo, que esta es la amigdalitis bacteriana, la típica. Lo típico, muy frecuente, es que aparezcan petequias en el paladar, o más que frecuente, característico, ¿vale? Nos lo suelen poner para que, una especie de ayuda para que contestemos la faringoamigdalitis por estreptococo. ¿Cuál es el estreptococo que va a provocar esta faringoamigdalitis? Sobre todo el piógenes, el betamolítico del grupo A. Y no vamos a tener ni conjuntivitis, ni rinitis, ni laringitis. Esas itis son típicas de los virus. Los virus son los que viajan a distintas mucosas, las bacterias se quedan más localizadas. Tampoco tendremos úlceras a nivel del paladar. Esto es típico del Coxsackie-A, que nos va a dar la herpangina. Y tampoco de la parte anterior de la boca, que sería lo típico de la gingivostomatitis, de la pigmoinfección herpética. Lo vamos a repasar más adelante. ¿Cómo se trata una faringoamigdalitis aguda por estreptococo piógenes? Con penicilina. Como se decía, el estreptococo piógenes es el causante más frecuente de la amigdalitis aguda eritematopulácea. Fijaos cómo se refieren aquí. Eritematopulácea. ¿Por qué? Porque tiene la amígdala que ha crecido un poco más de tamaño, sí, eritematosa, es decir, un poco más roja, y pulácea, con unos exudados que ya no están recubriendo como si fuera aquello una sábana, no están recubriendo como una manta. Están localizados a nivel de las criptas, separados, localizados, puláceas, ¿vale? Esto es típico del estreptococo piógenes. Característico, las petequias, los exudados que hemos comentado, adenopatías sobre todo a nivel de la zona 2, que es debajo justo del ángulo de la mandíbula, el ganglio yúgulo-digástrico. Estos pacientes tendrán fiebre, no van a tener tos, que es uno de los criterios CENTOR que veremos más adelante, y puede asociarse a eritema nodoso y a otras complicaciones no supuradas de las faringoamigdalitis. Lo típico es que afectan a niños pequeños, entre 5 y 15 años. Fijaos cómo estos exudados ya no son como los de antes. ¿Os acordáis que antes estaban recubriendo toda la amígdala, eran bastante más asquerosos? Estos son localizados a nivel de las criptas. Lo tratamos con penicilina, puede ser vía oral durante 10 días. Puede ser en una sola inyección intramuscular con penicilina benzatina. ¿Y cómo nos acordamos de esto? Pues nos acordamos pensando que la penicilina benzatina vence de una sola vez al estreptococo, ¿vale? Alternativas, la amoxicilina también vía oral, o si somos alérgicos a las penicilinas, podemos dar macrólido también oral durante 10 días. Los criterios de CENTOR es una cosa que se estudia más típicamente en infecciosas, pero me ha parecido buena idea traerlo porque nos puede ayudar tanto a recordar la clínica como a decidir el tratamiento. Son 4 criterios. Con cada criterio positivo tenemos un punto. Y en función de los puntos que tengamos vamos a decidir si tratar o no con antibióticos. Si tenemos exudados amigdalinos, los puláceos, adenopatías laterocervicales dolorosas, ausencia de tos y fiebre de más de 38,5, tenemos los 4 criterios CENTOR positivos, 4 puntos, trataremos con tratamiento antibiótico empírico con penicilina. Si tenemos entre 2 y 3 puntos, habrá que realizar pruebas de tiras reactivas, antígenos y demás para ver si lo tratamos o no lo tratamos. Y si tenemos solo un criterio positivo o ninguno, pues podemos esperar y ver cómo va evolucionando la cosa, porque igual no es una faringoamigdalitis aguda bacteriana. 5 años con faringitis. ¿Cuáles de los siguientes signos o síntomas apoyaría la etiología estreptocócica, la etiología bacteriana? Pues las petequias en el paladar. No es muy frecuente, pero sí que es muy característico, sobre todo en el MIR. No va a ser típico de las faringoamigdalitis bacterianas, ni la rinitis, ni la conjuntivitis, ni la tos, ni la ronquera, es decir, laringitis. Todas esas itis son típicas de los virus. Niño con faringoamigdalitis aguda. ¿Cuál de los siguientes datos clínicos no nos sugiere una etiología estreptocócica? Las vesículas o úlceras en la mucosa orofaringea son características de la herpangina del virus Coxsackie-A. En cambio, las petequias, la fiebre con odinofagia, exantema y adenopatías son típicas de la etiología bacteriana. Faringoamigdalitis por estreptococos piógenes. ¿Cómo lo tratábamos? Con penicilina.
¿Cómo se puede complicar una faringoamigdalitis aguda? Bueno, pues se puede complicar con abscesos en cuanto a las complicaciones locales, y tenemos varias localizaciones donde pueden presentarse esos abscesos. Pueden presentarse a nivel retrofaringio, es decir, entre el constrictor de la faringe y las vértebras, que esto es un absceso que aparece únicamente en los niños. También el absceso periamigdalino, que ocurre entre el constrictor superior de la faringe y la amígdala. Estos abscesos van a empujar el pilar amigdalino, van a empujar el pilar del paladar blando y la úvula hacia el lado sano, hacia el lado contralateral, y tanto este como el retrofaringio se van a drenar por vía oral. En cambio, el absceso parafaringio, que se encuentra entre el paquete vascular, entre la carótida y la yugular en el cuello, y el constrictor de la faringe, no nos vamos a atrever a drenarlo por vía oral. No vaya a ser que la liemos, tajemos ahí la carótida y la cosa se ponga seria. Vamos a drenarlo por vía cutánea, a través del cuello. Ejemplo de absceso periamigdalino, este es absceso retrofaringio y absceso parafaringio. Como os decía, los abscesos retrofaringios solo aparecen en niños. Esto hay que drenarlo con la cabeza hacia abajo, no vaya a ser que con todo ese pus el niño se nos atragante. Y como os decía, el absceso periamigdalino, varias veces preguntada en el MIR, nos da fiebre, dolor unilateral, trismus por irritación de los músculos masticadores, abombamiento de la amígdala palatina y desplazamiento de la úvula hacia el lado sano. Está creciendo aquí un tomate y nos desplaza todo hacia el lado sano, hacia el lado contralateral. Ha de ser drenado. ¿Y por dónde suele ser drenado? Por vía oral, a través de la boca. Lo que pasa es que a veces no estamos seguros, no estamos 100% seguros de si eso es un absceso o simplemente una celulitis. Puede ser un plastrón, puede estar en fase todavía no organizada esa infección. Por tanto, lo que podemos hacer es una punción-aspiración. Si sacamos pus, es un absceso y habrá que drenar. Si no sacamos pus, está todavía en fase de celulitis y habrá que tratar simplemente con antibiótico. La glomerulonefritis es una complicación no supurada, no supurativa, tardía, es decir, aparece a las 1 a 3 semanas de la infección faringoamigdalar y es una cosa que se estudia típicamente en nefrología, pero sabed que existe, que puede haber complicaciones por causa inmune, porque esto no es que el bicho ande ahí afectando al riñón, por causa inmune tras una infección por estreptococos piógenes a nivel de la faringe. 20 años con idofagia y fiebre elevada de 2 días de evolución, con dificultad para deglutir, babeo, voz gangosa y trismo. Aquí nos van a dar una pista, hasta entonces no teníamos ni idea de lo que podía ser. Pero es que, ojo, hace un abombamiento de una amígdala palatina y un desplazamiento de la úvula hacia el lado sano. Qué bien se ve aquí, ¿verdad? Esto es un absceso periamigdalino. ¿Dónde se localiza ese absceso periamigdalino? Nos lo suelen preguntar, lo he tapado porque nos lo suelen preguntar siempre igual. ¿Dónde está? Pues está entre el constrictor superior de la faringe y la mucosa de la amígdala, es decir, entre la amígdala y el constrictor superior de la faringe. ¿Y cómo distinguimos si es una celulitis o es ya un absceso? Pues pinchando, hacemos una punción de aspiración en el pilar amigdalino, aquí, y si sale pus, es un absceso y habrá que drenarlo. ¿Cuál es el tratamiento de elección en el absceso periamigdalino? Ojo, que nos ponen el amoxicilina clavulánico, que se va a llevar este paciente un amoxicilina clavulánico, seguro. Pero nos ponen también tratamiento quirúrgico. Hay que drenar siempre los abscesos, siempre. No me cansaré de repetirlo. No me cansaré jamás de repetir que en el MIR hay que drenar los abscesos y en la vida también, ¿vale? Hay que drenar los abscesos. La enfermedad de Lemierre, por su parte, es una sepsis por Fusobacterium necrophorum, que es un anaerobio, de origen amigdalar. Tenemos una infección en la amígdala y aquello se complica con una tromboflebitis séptica de la yugular interna. Habrá que ligar la yugular interna y dar antibioterapia intravenosa masiva. Esto es peligroso porque se pueden soltar émbolos sépticos al pulmón y se puede complicar todavía aún más, ¿vale? Por una tontería de una faringoamigdalitis. Fusobacterium necrophorum, un anaerobio como la angina de Vincent, que era esa úlcera profunda en la amígdala, causada por anaerobios, en bocas muy sucias, bocas de trinchera, ¿vale? Se dice también, en jóvenes, sobre todo varones, y que se trataba con penicilina. Se recubría por una membrana fibrótica, ¿vale? No creo que nos pregunten eso, pero recordadlo, ¿vale? Úlceras superficiales, nuestra especialidad. ¿Qué pasaba si estaban en la parte anterior de la boca? En la lengua, en las encías, en los labios, que seguramente fuese una primoinfección por herpes simple, una gingivostomatitis herpética. Lo normal es que una primoinfección herpética no nos dé clínica, lo normal. Pero si da clínica, lo más frecuente es que sea una
gingivostomatitis herpética. En cambio, se aparecen atrás, se aparecen en la parte posterior de la boca, se aparecen en el paladar blando o en la úvula. Lo que probablemente sean estas úlceras es una herpangina producida por el virus Coxsackie-A. Acordaos, parte anterior de la boca, herpes, parte posterior de la boca, herpangina. En caso de que haya, porque lo normal es que no haya, manifestaciones clínicas, ¿cuál es la forma clínica más frecuente de primoinfección por el virus herpes simple? La gingivostomatitis y faringitis. Fijaos, paladar duro, estamos todavía en parte anterior, encías, lengua. La angina de Sulz es otra angina necrótica profunda, como la de Vincent, y esto ocurre en pacientes con agranulocitosis, y como no tienen neutrófilos, ni van a generar pus, ni van a generar una reacción inflamatoria tal como para dar adenopatías. No van a tener adenopatías estos pacientes. Y en estos pacientes lo más importante de recordar, aparte de saber la granulocitosis para poder reconocerla, es que está contraindicadísimo la amigdalectomía. La estamos cagando muchísimo si le quitamos las amígdalas a ese paciente. No se le quitan las amígdalas a un paciente con agranulocitosis. Cuando este proceso se cronifica, igual que se podían cronificar el resto, las amígdalas pueden o quedar aumentadas de tamaño o quedar más fibróticas, más pequeñas. En un niño pequeño con una amigdalitis crónica, lo que habrá que sospechar es un posible linfoma, como es este caso. Fijaos qué grande esta amígdala unilateral, la otra está bien, ni se ve. Y en el adulto lo que hay que sospechar es un carcinoma orofaringio, que suelen aparecer a nivel de la amígdala. ¿Cuándo vamos a quitar las amígdalas? ¿Cuándo vamos a realizar una amigdalectomía? Bueno, pues en las amigdalitis crónicas habrá que retirarlas. En las amigdalitis purulentas agudas, solo cuando son muy recurrentes, y hay que ser muy estricto con esto, ¿vale? Porque no nos gusta quitar las amígdalas, hay que ser muy estricto. Solo cuando estemos muy seguros, cuando tengamos 7 episodios en un año, o 5 en los últimos 2 años, 3 en los últimos 3 años, cosas así, cosas que nos llamen la atención. Si no, pasando, tratamiento antibiótico y fuera. Cuando tengamos una obstrucción respiratoria, también habíamos comentado que había que retirar las amígdalas. Tras el segundo acceso periamigdalino, el primero se lo perdonamos, ¿vale? El primero lo perdonamos, pero el segundo acceso periamigdalino ya, pues hombre, retiramos las amígdalas para evitar las recurrencias. Tras el primer acceso amigdalar, dentro de la propia amígdala, no entre la amígdala y el constrictor superior de la faringe, cuando tengamos un Lemierre o cuando sospechemos un tumor y haya que enviarlo a anatopato a que nos digan qué narices es. Indicaciones relativas son pocas y no importantes, cuando tengamos sospecha de adenitis cervical tuberculosa o portadores del bacilo de la difteria. ¿Por qué no nos gusta quitar las amígdalas? No nos gusta quitar las amígdalas porque es una cirugía que sangra mucho. Y no solo eso, sino que una vez que ya ha ido todo bien, se recubren de un manto fibroso que hace un poco de hemostasia. Y si esto por lo que sea se cae, por lo que sea, que ocurre en 1 de cada 10.000 niños, recordad que estamos hablando normalmente de niños a los que quitamos las amígdalas, va a sufrir una hemorragia cataclísmica que seguramente acabe con su muerte. Y es una cosa seria. Por tanto, vamos a tener cuidado a quién le quitamos las amígdalas, ¿vale? Y la otra razón, menos gore, es que estos pacientes pueden tener a la larga una faringitis seca sin tratamiento como tal. El tratamiento es simplemente sintomático, ¿vale? Que el paciente esté cómodo y poquito más. Pero con esa clínica de faringitis toda la vida, no sé, yo me lo pensaría bastante. Ahora bien, si tenemos un caso como este, si tenemos un caso de obstrucción de la vía aérea por una hiperplasia de amígdalas como esta, no hay que rayarnos la cabeza. Quitamos las amígdalas y fuera. Este niño no va a poder respirar y hay que quitar las amígdalas. Vamos a hablar de los tumores. Acordaos de ayer, acordaos de ese varón joven, adolescente, que le sangraba mucho la nariz y que tenía otitis medias serosas de repetición, que tenía un angiofibroma de Cabum. Varones adolescentes con epistasis recurrentes, con otitis medias recurrentes. ¿Qué hacíamos? ¿Biopsiábamos? Ni de coña, no se puede biopsiar. Esto hay que diagnosticarlo mediante imagen. Hay que hacer un TAC, hay que hacer una arteriografía en la que vamos a aprovechar para hacer una embolización para evitar que durante la cirugía ese tumor sangre mucho, pero si biopsiamos ese tumor nos va a sangrar muchísimo. Además es difícil de coercir, no vamos a poder tapar la nariz y esperar a que eso pare, ¿vale? Extirpación quirúrgica de tratamiento previa embolización. Angiofibroma nasofaringio o de Cabum, varón adolescente con epistasis de repetición y otitis medias serosas de repetición. Varón de 13 años con insuficiencia respiratoria nasal, con epistasis frecuentes e hipoacusia derecha, porque va a ser
porque tiene líquido seromucoso en la caja del tímpano. ¿Qué es esto? Una otitis media serosa. Y si encima se le ve una masa redondeada rosa violácea en el cavum, pues lo que sospechamos es un angiofibroma de cavum y habrá que hacer un TAC y una arteriografía. Otra cosa distinta, que también vimos ayer, es el carcinoma de cavum. El cáncer de cavum, que aparece en gente más adulta, estaba relacionado con el virus del Epstein-Barr también, igual que la mononucleosis infecciosa, igual que muchas otras cosas, y es, como os acordaréis de ayer, el tumor maligno más frecuente en la región china del Cantón. Es endémico de esa zona. La topato más frecuente es que este carcinoma sea de tipo indiferenciado o anaplásico, ¿vale? No es lo típico epidermoide, que es lo que suelen ser los carcinomas del área ORL. El carcinoma de Cavum es indiferenciado o anaplásico, es lo mismo. El signo inicial más frecuente son las adenopatías. Acordaos, el bulto es en el cuello que tampoco le duele, que está duro, que no se desplaza porque está adherido a planos profundos, pero también no os olvidéis de la otitis serosa, la obstrucción nasal, epistasis, rinorrea mucopurulenta, diplopia, cuando llega a afectarnos al seno cavernoso, oftalmoplegia por lo mismo, síndrome de Horner. El tratamiento depende. Si estamos en una fase muy inicial, podemos dar radioterapia sola. Si el tumor está un pelín más avanzado, a partir del estadio 2 ya habrá que pasar a quimioradioterapia, ¿vale? En pacientes con tumores localmente avanzados, quimioradioterapia. Acordaos del bulto en el cuello, es lo primero que suele aparecer en estos pacientes. Cáncer de Cavum provocado por el virus del Epstein-Barr con obstrucción nasal, otitis media serosa y adenopatía cervical dura, esto es una adenopatía metastásica, es un cáncer de Cavum y se trata con radioterapia, si es en estados iniciales, cuando lo hemos pillado, o quimioradioterapia. 45 años, hombre, con adenopatía cervical derecha de localización alta, muy bien, dura y adherida, sospechamos ya carcinoma, no sé de qué, pero esto es un carcinoma. Y encima tiene dificultad respiratoria nasal, con rinorea sanguinolenta, hay que pensar en cáncer. Y sensación, ¿en cáncer o en qué más? ¿En qué más? Venga, hombre, ¿en qué más? En mucor. Era mucor y cáncer cuando había que sospechar cuando tenemos un paciente que sangre por la nariz, tenía una rinorrea serosanguinolenta, ¿vale? Sensación de taponamiento óptico por esa otitis media serosa, la primera sospecha es un carcinoma de nasofaringe, un carcinoma de Cavum. ¿Cuál de las siguientes entidades no se asocia con el virus de Epstein-Barr? El sarcoma de Kaposi, que es relacionado con el virus herpes humano tipo 8. En cambio, el carcinoma de Cavum, la leucoplasia oral vellosa en pacientes VIH y el linfoma de Burkitt sí se asociaban con el virus del Epstein-Barr. Ha sido esto preguntado muchas veces en el libro, por eso es tan cansino con esto, ¿vale? El síntoma más frecuente del cáncer de Cavum era la adenopatía cervical. Varón de 40 años con hipoacusia izquierda y instauración progresiva, un bulto ipsilateral en el cuello, no refiere catarro de vías altas. En la autoscopia vemos una membrana timpánica íntegra con imagen de líquido ambarino con burbujas en oído medio. Esto era lo clásico de la otitis media serosa. Y nos dan el río de Weber, que a estas alturas ya no nos interesa, ya sabemos que es una hipoacusia de transmisión porque está en oído medio. Es una otitis media serosa que precisa una exploración de la nasofaringe en busca de una neoformación u obstrucción de la trompa de Eustaquio. Se han enrollado mucho para decir que esto es un carcinoma de Cavum que está dando una otitis media serosa. ¿Cómo se trataba? Estadios localizados, radioterapia. Estadios más avanzados, sin metástasis, quimioradioterapia intentando curar. Y si ya tiene metástasis, hematógenas, no metástasis ganglionares, pues dependerá de si el paciente puede tolerar una quimioterapia paliativa o hay que pasar directamente a tratamiento paliativo de soporte. El cáncer de orofaringe, por su parte, lo típico es que estos pacientes eran varones, que fumaban mucho, que bebían bastante y que llegaba a un punto que pues desarrollaban una lesión en la amígdala que acababa siendo un cáncer orofaringeo con mal pronóstico. Esto es lo típico. Pero últimamente ha ido surgiendo, ya desde hace unos cuantos años, otro tipo de cáncer orofaringeo, un cáncer que se relaciona con el VPH, con el virus del papiloma humano, con los mismos serotipos malignos que producían también el cáncer de cervix, 16 y 18. Y que tiene un pronóstico completamente distinto, es un pronóstico mucho mejor. De hecho, antes el factor pronóstico más importante era la presencia o no de metástasis ganglionares. Ahora es la presencia o no de VPH a nivel del tumor. El cáncer de orofaringe en un paciente joven, no fumador ni bebedor, raro no. Lo que tiene es un cáncer orofaringeo relacionado con el VPH. Carcinoma de cabeza y cuello. ¿Por qué tumor
¿Qué tipo de tumor se relaciona de forma más evidente con el virus del papiloma humano? Habíamos dicho que el carcinoma epidermoide de orofaringe. Los dos tipos, el tipo clásico, VPH negativo, y el tipo más moderno, más guay, de VPH positivo. El de VPH positivo aparece en jóvenes, sexo oral, así es como se coge el VPH, ninguna sorpresa, sin mutaciones. ¿Qué pasa con estos pacientes? Estos pacientes lo que hacen es ir acumulando a lo largo de tantos años de vicio muchas mutaciones en la orofaringe y acaban con tumores más graves. En cambio, estos pacientes, por lo que sea, desarrollan un cáncer por VPH y no van a tener tanta carga de mutación en su tumor, ¿vale? La incidencia está en aumento y el pronóstico, como decíamos, es mucho mejor. El VPH negativo, el tipo clásico, ocurría en pacientes de mayor edad, adictos al tabaco y al alcohol, con presencia de mutaciones a distintos niveles, P53, PTEN, presencia de mutaciones, ¿vale? La incidencia está en descenso por la mejora de los hábitos de vida y el pronóstico era mucho peor. En la anatomía patológica teníamos que el carcinoma más frecuente era el de tipo epidermoide, lo típico de otorrino, epidermoide, ¿vale? Acordaos del lebanista, que nos iba a dar un adenocarcinoma, pero lo normal es que los tumores de este tipo sean epidermoides. Acordaos del Cabum, que era indiferenciado anaplásico, lo normal es que sean epidermoides. Si tenéis la duda, epidermoide. ¿Dónde se localiza frecuentemente? Lo más probable, en la amígdala. Y el síntoma más frecuente es la odinofagia, el dolor al tragar. Vamos a sospecharlo cuando tengamos un incremento del tamaño unilateral de una amígdala, cuando tengamos una leucoplaquia, que aquello no se caiga cuando lo raspamos con un palito de madera, o cuando tengamos una úlcera que no cura en unas cuantas semanas. En 2 o 3 semanas no cura esa úlcera, hay que ir pensando ya en que eso pueda ser un tumor. El cáncer de hipofaringe, por su parte, también está relacionado con el alcohol y el tabaco, también es el más frecuente, el de tipo carcinoma epidermoide, y el TNM, lo que hay que saber de aquí es que es un poco especial, porque distingue entre las localizaciones anatómicas donde se presente, ¿vale? Distingue el TNM entre dónde se presente ese tumor de hipofaringe. Se puede presentar a nivel del seno piriforme, que es lo más habitual en España, en la pared posterior de la faringe, que estaría como por aquí, donde hacemos el corte en este dibujo, o en la parte posterior del cricoides, que sería este tumorcillo de aquí. Esto es el tumor de seno piriforme, esto es el seno piriforme, por aquí, más o menos, ¿vale? Y es importante reconocer el seno piriforme, porque nos lo han preguntado, y nos han preguntado además con un poco de mala leche, porque nos cuentan una milonga para realmente preguntarnos, decir, oye, ya te estoy diciendo yo que es un carcinoma, yo solo te estoy pidiendo que con esta imagen que te doy me digas dónde está, ¿vale? Y la preguntan, no me parece que sea muy difícil, porque fijaos, esta flecha le he puesto yo un poco más evidente, pero realmente la flecha que nos daban era ridícula, ¿vale? No se veía bien, pero bueno, ves que aquí hay algo, aquí hay una úlcera, aquí hay algo, ¿vale? ¿Dónde está esto? Esto no es ni transglótico, esto es la glotis, no está ni transglótico, ni está supraglótico, que andaría por aquí, ni está en la amígdala porque no estamos viendo la amígdala de imagen. Entonces, ¿dónde está este tumor? En el seno piriforme. El síntoma de presencia más frecuente, otra vez, es la adenopatía cervical metastásica. Fijaos qué adenopatías más grandes pueden tener estos pacientes. Y el tratamiento se realizará con cirugía radical y o no, quimioterapia y radioterapia, ¿vale? Cirugía radical, sí. Quimio-radioterapia, depende. El pronóstico es malo. 25%, un cuarto más o menos, de la supervivencia a los 5 años. Fijaos que hay que hacer unas cirugías bastante radicales. Esto es una hipofaringolaringectomía. Hay que quitar bastante y ese señor está condenado a respirar el resto de su vida por la piel. Está condenado a respirar por una traqueotomía. Pues nada, hemos terminado con la faringe. ¿Os parece si hacemos descanso hoy también? Sí, 5 minutitos, ¿vale? Y 62... Hay 2, ¿vale? Hay 2.
Bueno, pues si os parece, vamos a ir empezando otra vez, ¿vale? Un saludo a mis amigos de la carrera, no. Estos son amigos del hospital. Y nada, sobre todo un saludo especial a Tamargo, que es curioso porque no nos conocíamos de nada, él vive en Madrid, pero hablando cuando empezamos en el hospital, él resulta que su familia venía de Asturias y hablando de qué pueblo venía de Asturias, es un pueblo que está muy cerca de donde viene mi familia por parte de madre y se apellida Tamargo, igual que mi madre, y dije, uff, no sabemos si somos primos o no, ojalá, yo no quiero saberlo, prefiero pensar que sí y ya está. Bueno, pues si os parece empezamos con el tema de la laringe. En cuanto a anatomía, básico, ¿vale? El esqueleto de la laringe, que es sobre todo cartilaginoso. Tenemos varios cartílagos y un hueso, el hueso hioides. Hueso hioides que está más por encima de la glotis, ¿vale? Está aquí en posición craneal. También tenemos el cartílago epiglótico, que es el que va a permitir cerrar la vía aérea para no broncoaspirar. El cartílago tiroideo, que es donde va a ir anclado los ligamentos vocales, ¿vale? Los ligamentos que luego van a vibrar y van a darnos la voz. Los cartílagos aritenoides y el cartílago cricoides. El hioides, como os decía, se sitúa en una posición más craneal de la laringe, ¿vale? Aquí. Uy, hay un poco de... ¿no? Un poquito de que peta esto. Bueno, en fin, a ver si pasa. Bueno. La epiglotis delimita la apertura laringea, ¿vale? Decía que se abre y se cierra para permitir que el bolo alimenticio vaya al esófago y no a la laringe. Y las cuerdas vocales falsas se sitúan por encima de las cuerdas vocales verdaderas. Si no te importa, voy a mover un poco esto, ¿vale? A ver, ahí mejor, ¿no? ¿Mejor? Sí. Total, que las cuerdas vocales falsas no son más que un pliegue mucoso que está por encima de las cuerdas vocales verdaderas y entre medias tenemos el ventrículo laríngeo, el ventrículo de Morgani. Va a ser importante de cara a los laringoceles, que veremos más adelante, ¿vale? Como os decía, la epiglotis, súper importante que cierra la vía aérea para que pueda pasar del bolo alimenticio a la faringe, al esófago, ¿vale? En cuanto a los músculos de la laringe, yo sé que esto es un tema tedioso y que no gusta y que no lo sabemos encima, pero solo hay que saber los más básicos, ¿vale? Hay que saber que el cricotiroideo es el único músculo inervado por el nervio laríngeo superior, si es que me interesa que lo conozcáis, el cricotiroideo, que va de la cricoides a la tiroides, lo que hace es vascular la tiroides, la vascula, hace que pivote un poquito y tensa las cuerdas vocales, las tensa, hace que podamos hablar más agudo, que podamos cantar tonos más agudos, ¿vale? Si se daña, lo que vamos a tener es una disfonía, pero leve, una fonastenia, que también se dice, ¿vale? No una disfonía gorda, grave, como ocurre cuando nos lesionamos el otro nervio, que es más importante, el nervio recurrente, que es el que va a inervar todos los músculos intrínsecos de la laringe, a excepción del cricotiroideo. El interaritenoideo es también importante, simplemente porque es el único impar y medio, es decir, el que no tiene el compañero del otro lado. Y el cricoaritenoideo posterior es el único músculo capaz de dilatar las cuerdas vocales. El cricoaritenoideo posterior va de la cricoides a las aritenoides, que también las hace pivotar y hace que se separen las apófisis vocales, que es donde van ancladas las cuerdas vocales. Van de la apófisis vocal de los cartílagos aritenoideos a la cara interna del cartílago tiroides. Por lo tanto, cuando pivotan las aritenoides y se separan las apófisis vocales, se dilata, se abre la laringe y así podemos respirar, ¿vale? Cuando queremos respirar tenemos la laringe abierta, las cuerdas vocales separadas, y cuando queremos fonar tenemos las cuerdas vocales aproximadas. La inervación motora, la única inervación motora que da el nervio laríngeo superior, mediante su rama externa, la va a hacer al músculo cricotiroideo, como hemos visto. El nervio laríngeo inferior o recurrente va a inervar al resto de músculos intrínsecos de la laringe. ¿Qué pasa cuando se lesiona un nervio laríngeo recurrente? Pues que vamos a tener una disfonía de las tochas, de las buenas, de las que tenemos una voz bitonal, y la cuerda va a verse paralizada, se ve paralizada en una posición paramediana. ¿Esto qué es? ¿Aproximada? No. Un poquito menos, pero ahí cerquita de la línea media, ¿vale?
De tal forma que si pasa en un lado no ocurre gran cosa, pero si tenemos una lesión bilateral, tenemos una lesión de ambos recurrentes, vamos a tener un serio problema, porque ambas cuerdas vocales en posición paramediana no van a permitirnos respirar del todo bien, vamos a tener estridor. Es más frecuente que se localice, que se lesione el nervio recurrente izquierdo, y eso es por una cuestión puramente anatómica, porque el nervio izquierdo tiene que, esto es el vago, baja por aquí, tiene que llegar hasta el callado de la aorta para dar la vuelta a nivel del callado de la aorta, el izquierdo, para luego subir entre el esófago y la tráquea, ¿vale? Es a nivel del callado aórtico donde el izquierdo da la vuelta y por tanto tiene un trayecto más largo y un trayecto intratorácico, por tanto más largo también y más susceptible a ser lesionado. En cambio, el laringio recurrente derecho solo tiene que bajar hasta la subclavia, arteria subclavia derecha. Por tanto, el trayecto es más corto y se lesiona menos. Aunque la causa más frecuente de lesión de los recurrentes es la cirugía de tiroides. En cuanto a la inervación sensitiva, tenemos que la glotis es un poco la línea divisoria entre la sensibilidad que recoge el nervio laringio superior, que es la parte superior de la laringe, ¿vale? Y el territorio del nervio laringio inferior, que va a recoger la sensibilidad por debajo de la glotis. ¿Qué es más importante? ¿Que nos demos cuenta de que tenemos un cuerpo extraño cuando ya es tarde? ¿O que veamos que nos va a entrar una gominola en la tráquea y podamos cerrar la epiglotis? Es mucho más importante y mucho más relevante la posible lesión de un nervio laringio superior, porque nos vamos a tener una aspiración por falsas vías seguramente. No somos capaces de detectar que hay un cuerpo extraño ahí que puede entrar en la tráquea y no actuamos en consecuencia. En cambio, que se lesione la sensibilidad por debajo de la glotis, a mí sinceramente no me preocupa, ¿vale? La laringomalacia es la causa más frecuente de estridor en el recién nacido. Lo que se produce es que se ablanda el cartílago laringio, está más blandito, y por tanto se forma esta especie de omega a nivel de la epiglotis, que dije antes, bueno, quería decir la epiglotis, se ablanda, ¿vale? Se ablanda la epiglotis y por tanto colapsa un poco cuando inspiramos. Tendremos un poco de estridor. Es la anomalía congénita más frecuente de la laringe. Lo normal es que no haga falta hacer nada con estos niños. Conforme van cogiendo más edad, pues ese cartílago va endureciéndose y no produce esta clínica. Y las laringitis agudas, que vamos a separar en niños y en adultos, son, como os digo, muy importantes de recordar y de entender. Hay tres tipos en el niño y son muy importantes. Tenemos la vírica, la bacteriana y la que, bueno, pues es un espasmo que sin más, ¿vale? La bacteriana es muy grave. Es la laringitis supraglótica, epiglotitis aguda o croup bacteriano. El germen más frecuente antes era el Haemophilus influenza de tipo B, la bacteria. Haemophilus influenza de tipo B, la bacteria, no el virus para influenza, ¿vale? Este Haemophilus influenza de tipo B ya no es tan relevante porque gracias a la vacunación no se ve tanto. Ahora no os podría decir cuál es el bicho más frecuente, pero está entre el piógenes, homococos, estafilococos y el Haemophilus para influenza. Es más frecuente esto en niños de entre 2 y 7 años con un comienzo brusco, con fiebre, con dolor de garganta, con estridor inspiratorio. ¿Y por qué estridor inspiratorio y no expiratorio? Porque eso depende de a qué nivel se localice la obstrucción. Cuanto más arriba estemos del nivel de entrada al tórax, por así decirlo, ¿vale? De la apertura al tórax, cuando más separados estemos del tórax por encima, más probabilidades tenemos de tener un estridor inspiratorio y no expiratorio. En cambio, cuanto más abajo tengamos la obstrucción, si tenemos un edema pulmonar, tenemos un asma, lo más frecuente es que ese estridor sea expiratorio. Y si está por ahí cerquita, mezcla de ambos, ¿vale? Estridor inspiratorio, porque estamos a nivel de la epiglotis, disnea, disfagia, expulsión de secreciones, es decir, babeo. Estos pacientes no son capaces de tragar sus propias secreciones. Y realmente es una emergencia. Es una emergencia porque, fijaos, esta epiglotis con este tamaño, con esta forma de parece una cereza roja, está obstruyendo parcialmente la vía aérea. Es importante recordar que si estamos en un centro de salud, en las montañas entre Asturias y Galicia, y tenemos muy lejos el hospital, no podemos explorar a este niño, porque si exploramos a este niño, le hacemos una laringoscopia indirecta, por ejemplo, para ver la epiglotitis y decir, mira qué listo soy, que la he diagnosticado bien. Bien, lo que has hecho es provocarle un reflejo, se cierra la glotis y ese niño se puede morir, ¿vale?
esto es una emergencia, se puede obstruir la vía respiratoria y habrá que tratarla como tal, habrá que controlar la vía aérea, habrá que intubar y si no somos capaces de intubar, habrá que hacer una traqueotomía. Y el tratamiento, por supuesto, también incluye las cefalosporinas de tercera o de cuarta generación para controlar la infección bacteriana. ¿Vale? Acordaos de la postura típica en trípode, de ese niño inclinado hacia adelante, con la cabeza en hiperextensión, con la boca abierta y que encima está babeando, que le ha comenzado la clínica de forma brusca y que se puede obstruir su vía respiratoria. ¿Vale? Acude a urgencias un niño de 3 años que ha presentado de manera brusca fiebre alta, con estridor, con disnea, voz apagada y babeo. Estamos pensando en una epiglotitis. Fijaos, una radiografía lateral de cuello, que bien se ve la vía aérea, que está normal, con la epiglotis aquí, que está, bueno, pues bien, ¿vale? Y fijaos el signo del dedo gordo, que se ve en las epiglotitis, cómo hay un aumento importante de las partes blandas a este nivel, a nivel de la epiglotis, y se obstruye parcialmente, se colapsa un poco la vía aérea. Otra cosa completamente distinta son las laringitis subglóticas, laringotraqueitis o Krupp viral. Es la causa más frecuente de disnea de causa laringea en la infancia. En el recién nacido era la laringomalacia que veíamos antes, cuando la epiglotis era blandita, y en adultos son los tumores. Aquí, en los niños, no tan pequeños, es la laringotraqueitis. ¿Vale? Afecta a niños de entre 3 meses a 5 años por el virus de la parainfluenza, el virus de la parainfluenza. Y la clínica pues, nos va a dar un comienzo más progresivo, más larvado, más insidioso, con un estridor inspiratorio y expiratorio, acordaos que estamos a nivel subglótico, y desencadenado por el estrés, no continuo. A todos estos pacientes es típico que sea más tosca, más ronca, más fuerte, perruna, ¿vale? Se llama tos perruna. Y luego está la laringitis estridulosa, falso Krupp o la laringitis espasmódica, que ocurre por un espasmo de los músculos a nivel de la laringe y no es grave. El niño te asusta mucho porque parece que se va a morir, pero es mentira. Lo que pasa es que el niño empieza a toser, no respiro, y vomita. Cuando vomita se pasa la patología. De hecho, podemos utilizar jarabe de ipecacuana, que sirve básicamente para eso, para provocar el vómito, para acabar con esa clínica. Y también la humedad ambiental, ¿vale? Es parte del tratamiento del falso Krupp. Diagnóstico diferencial de epiglotitis y laringitis subglótica. No tiene nada que ver una cosa con la otra. La epiglotitis es de causa bacteriana, la laringitis subglótica de causa vírica. El comienzo es brusco en la epiglotitis y progresivo en la laringitis subglótica. El estridor es continuo y encima inspiratorio, porque estamos más altos a nivel de la epiglotitis, y en la laringitis subglótica va a desencadenarse solo con el estrés y va a ser tanto inspiratorio como expiratorio. Va a haber babeo y fiebre en la epiglotitis, no lo encontraremos. En la subglótica habrá una tos que no nos llama la atención en la epiglotitis. En la subglótica será perruna. La intubación va a ser frecuentemente necesaria en la epiglotitis y rara vez intubaremos a un niño por una laringitis subglótica. Por supuesto, el pronóstico es más grave en la epiglotitis que en la laringitis viral. La epiglotitis del adulto también puede ocurrir, ¿vale? Se nos puede poner una epiglotis de tal que así. Lo que pasa es que como tenemos una laringe más amplia, no vamos a tener tanto riesgo de obstrucción de la vía aérea. Por tanto, es más raro que haya que controlar la vía aérea, pero es posible y por tanto habrá que tener a ese paciente vigilado. El germen más frecuente es el Haemophilus influenza. Varón de 50 años, con fiebre de 38,5, con odinofagia intensa y voz gangosa de 2 horas de evolución y una epiglotitis aguda que nos daña el diagnóstico. ¿Cuál es la actitud? Ingreso hospitalario, hay que controlar al señor, no vaya a ser. Tratamiento intravenoso con corticoides para bajar esa inflamación y cefalosporina de tercera generación, lo más importante. Y vigilancia estrecha de evolución, con el tubo a mano, ¿vale? Ahora bien, lo más frecuente es que cuando tengamos una patología infecciosa en la laringe en el adulto sea de causa vírica. La laringitis aguda lo más frecuente es que sea de causa vírica. Y lo más frecuente es que la clínica que nos dé sea una disfonía. Cualquier cosa que altere la correcta anatomía de las cuerdas vocales nos va a dar una disfonía. Otra vez, lo mismo. Los procesos agudos se pueden cronificar. Una laringitis crónica, que tiene este aspecto tan feo, puede confundirse con un carcinoma o una tuberculosis y habrá que hacer el diagnóstico diferencial. Las causas predisponentes son el tabaco, el alcohol, el mal uso de la voz y ya os digo que es posible la necesidad de tomar biopsias o hacer unos diagnósticos más elaborados.
Lo más normal es que una laringitis crónica sea idiopática, que no sepamos bien por qué está ahí. Aunque cuando podemos darle nombre a esa laringitis crónica, probablemente estemos ante una tuberculosa, lo típico es la monocorditis, que es una forma muy infectiva de tuberculosis. Este paciente de la que te está hablando y contándote su vida, te está echando una cantidad ingente de bacilos a la cara, ¿vale? Esto es muy infectante. Y también puede tener formas solucioninfiltrantes que pueden hacernos equivocarnos y decir que este paciente en realidad lo que tiene es un tumor cuando lo que tiene es una tuberculosis en la laringe, ¿vale? También formas secundarias de la sífilis, escleroma laringio o infecciones por hongos. En cuanto a los tumores benignos de laringe, que son bastante preguntables, tenemos el granuloma postintubación, que aparece en la parte posterior de las cuerdas vocales y surge porque tras la intubación se producen durante la intubación se producen unas abrasiones a nivel de las apófisis vocales. Fijaos que las apófisis vocales de las aritenoides, de los cartílagos aritenoides, están unidos al ligamento vocal, estas son las cuerdas vocales. Bueno, pues aquí se forma esa abrasión que intenta curar, intenta cicatrizar y lo hace mal, lo hace con un granuloma. Bueno, esto lo normal es que desaparezca solo. Si no desaparece solo, habrá que retirarlo, habrá que hacer cirugía, ¿vale? Los nódulos vocales, por su parte, son una lesión funcional y esto quiere decir que surgen a raíz de un mal uso de la voz, ¿vale? Abuso vocal por profesores o por locutores es lo típico. En una laringoscopia veremos unos nódulos pequeños, bilaterales, en la unión del tercio anterior con tercio medio, es decir, aquí en la parte anterior, y ya os digo que el tratamiento pasa por educar a ese paciente para que no hable en un tono tan inadecuado y desagradable o en un tono tan alto, ¿vale? Nódulos de las cuerdas vocales causados por alteraciones funcionales de la voz. Tratamiento, para empezar, reeducar a ese paciente, que no chille tanto. ¿Cuál es la causa que con mayor frecuencia produce los nódulos de las cuerdas vocales? Las alteraciones funcionales de la voz, pobrecitos, que encima son profesores que están todo el día gritando y locutores, ¿vale? Estos pacientes mejoran los fines de semana, mejoran cuando no tienen que hablar tanto. Y eso es una característica que nos puede ayudar en el diagnóstico. Mujer de 38 años, profesora con disfonía persistente, fumadora ocasional, pero sin más. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Nódulos vocales. Profesora de educación infantil, si la otra gritaba, esta más. Con disfonía, fonastenia, 6 meses de evolución, esfuerzo vocal, es decir, lo relaciona con el esfuerzo vocal. Y en el fin de semana mejora parcialmente. ¿Por qué será? Porque no grita tanto. Diagnóstico, nódulos vocales. Tratamiento, reeducar, que vaya a foniar. Pólipos laringios. Ojo, estos son más grandes, son más unilaterales. También cursan con disfonía porque están alterando el correcto funcionamiento a nivel de la glotis. Se relacionan con el tabaco, con el alcohol y también con el mal uso vocal. En la laringoscopia lo que veremos es esa excrescencia lisa, uniforme en el borde libre de la cuerda vocal y que impide que coapten bien ambas. Por lo tanto, tendremos esa disfonía. El tratamiento de elección es la extirpación quirúrgica. Habrá que hacer una biopsia, no vaya a ser que sea algo más serio, ¿vale? Habrá que llevar a anatomía patológica para descartar cosas más serias. Por su parte, el edema de Reinke es lo típico de estas señoras mayores, y digo señoras porque más frecuente en mujeres, fumadoras, muy fumadoras y bebedoras, pero sobre todo muy fumadoras, estas que no sueltan el piti que lo encienden uno con el anterior, ¿no? Bueno, estas señoras van a tener una voz más ronca por la mañana y a lo largo del día van a ir mejorando, va a ir mejorando el edema, pero poquito. ¿Y por qué? Porque a nivel del espacio vocal, es decir, entre el ligamento vocal y la mucosa vocal, no hay un sistema linfático como tal, no hay un drenaje linfático y por tanto este edema se va a quedar ahí retenido durante más tiempo. Veis que es una lesión con una base de implantación mucho más amplia que llega hasta atrás y, lo dicho, es bilateral. Tratamiento de elección, antes lo que hacía era quitarse la mucosa de ambas cuerdas vocales. Muerto el perro, acabó la rabia, ¿vale? Si no tienes mucosa no puedes almacenar ahí el edema, pero se solían luego curar, se solía fibrosar una cuerda vocal con la otra, se producía una cicatriz fusionando ambas cuerdas vocales. Ahora no se hace eso, ahora se hace una pequeña incisión por anterior, una cordotomía y aspirado del edema, y se acabó. Y que intenten no fumar tanto. Papilomas laringios, producidos por los serotipos del VPH que no nos daban los problemas como tal serios de cánceres y demás. 6 y 11 son los serotipos que nos dan tumores, sí, pero benignos. Más frecuente en niños y se tratan con cirugía endoscópica con láser de CO2. Interferón alfa si es necesario y si llegamos a tener que poner cidofovir internacional, pues
Esto puede ser un mal pronóstico. Esto puede llegar a la tráquea, puede llegar a los bronquios, puede obstruir vía aérea. Vamos allá con los tumores malignos, con el cáncer de laringe. Está asociado frecuentemente al tabaco y al alcohol. Paciente fumador con disfonía, que es lo típico, y adenopatía cervical pétrea, esto es un cáncer de laringe, o hay que sospecharlo por lo menos. 55 años, hombre fumador, con disfonía de 3 meses de duración, una disfonía de larga evolución, hay que pensar también en cáncer. Con una masa laterocervical pétrea, un ganglio se moviliza. Cuando un ganglio no se moviliza es que está adherido a planos profundos y eso es típico de metástasis ganglionar. Con dificultad respiratoria, con esfuerzos moderados, señale cuál es el diagnóstico más probable: carcinoma epidermoide de la laringe. No nos piden saber dónde está localizado. Que vamos a aprender ahora, vamos a ser expertos en localizar los tumores de la laringe. El tipo más frecuente, como siempre, el epidermoide. Y la localización más frecuente del cáncer de la laringe depende de dónde estemos hablando. ¿Estamos hablando de España o de países mediterráneos? Entonces es el supraglótico. ¿Estamos hablando de países anglosajones? Decaye la glotis. Tumor glótico. ¿Cómo os podéis acordar? Pues pensando que hace no mucho España ganó a Inglaterra en el Mundial, en la final del Mundial Femenino de fútbol y hemos quedado por encima, supraglotis. ¿Bien? Ahora bien, es una mierda, porque realmente el tumor glótico tiene mucho mejor pronóstico, pero en fin, eso no se dice. El síntoma más frecuente del carcinoma epidermoide de laringe es la disfonía. Bien, vale. Como concepto así en general está bien, pero veremos que depende de la locación del tumor, puede que la disfonía sea un síntoma tardío. Ahora bien, toda disfonía en un adulto de más de 2-3 semanas de duración habrá que descartar como se decía un cáncer laríngeo. Los cánceres supraglóticos no suelen tener como primer síntoma la disfonía, están por encima de la glotis y se suelen mantener bastante tiempo en ese piso. ¿Vale? Lo más frecuente es que lo primero que aparezca sean metástasis ganglionares, sean adenopatías metastásicas. Es el tumor laríngeo que más adenopatías produce y debuta antes con disfagia que con disfonía, porque está durante mucho tiempo en el piso supraglótico y antes va a provocar problemas al tragar que problemas en la voz. Curioso, pero verdad. Los tumores glóticos, por su parte, no dan metástasis ganglionares típicamente. ¿Y por qué? Porque habíamos dicho que a nivel glótico no había drenaje linfático y eso venía muy mal para el edema de Rinke y muy bien para el paciente con un cáncer glótico que, para empezar, no va a tener adenopatías metastásicas precoces y, por lo tanto, va a ser el mejor pronóstico y además va a tener disfonía precoz y se va a poder detectar antes el tumor. Como os decía, síntoma de prestación en un tumor glótico, en un tumor en las cuerdas vocales, la disfonía. Ante una úlcera en la boca de más de 2-3 semanas de duración, había que sospechar un cáncer de orofaringe. Ante un adulto con disfonía, con ronquera de más de 3 semanas de duración, hay que sospechar cáncer de laringe. El primer síntoma de los tumores glóticos suele ser la disfonía, de los glóticos, no de los supraglóticos. Persistente y progresiva. Las adenopatías metastásicas aquí son raras porque no hay drenaje linfático, y lo diré 50 veces, y soy muy pesado, pero no hay drenaje linfático a nivel de la glotis. De las siguientes sublocalizaciones laringeas, ¿cuál es la que condiciona con menor frecuencia adenopatías metastásicas? La glotis. Y el tratamiento, pues, sobre todo la cirugía. Y depende de cómo sea el tumor, podremos intentar que el paciente siga pudiendo hablar o no, ¿vale? Si es pequeñito el tumor, podremos realizar una cordotomía, por ejemplo, quitando solo una cuerda vocal de un lado, dejando la del lado contralateral, una laringectomía vertical, quitando solo parte de la laringe, o, en casos más avanzados, una laringectomía total. Y en el caso de la supraglotis tenemos una opción, y es que si todavía está a nivel supraglótico, podemos hacer una laringectomía horizontal supraglótica y, respetando así la glotis, el paciente podría seguir hablando, podría seguir teniendo voz, ¿vale? Cáncer de supraglotis es el cáncer laringio más frecuente en España y en países mediterráneos. Cursa con sensación de cuerpo extraño al tragar, es decir, con parestesias faríngeas al tragar, con parestesias faríngeas, con disfagia, con otalgia refleja y con adenopatía cervical, ¿vale? Era el que primero daba la adenopatía cervical, luego la disfagia y luego ya, si quieres, hablamos otras cosas, pero primero la adenopatía cervical. Varón con antecedentes de tabaquismo y alcoholismo, sensación de cuerpo extraño al tragar, parestesias faringias, pinchazos en los oídos, otalgia refleja y adenopatía cervical, estamos probablemente ante un cáncer de supraglotis. Adenopatías satélite precoces en el cáncer glótico, no, en el cáncer supraglótico. Os decía, si todavía está en
el piso supraglótico del cáncer de laringe, podemos realizar una laringectomía horizontal supraglótica y preservar la fonación. Un tumor supraglótico de la laringe no se extiende rápidamente a la glotis, se mantiene durante mucho tiempo en el piso supraglótico. En cambio, es más frecuente en los países mediterráneos que en los sajones. Es el tumor laríngeo que más adenopatías produce, como hemos dicho. Se puede, ¿vale? Y como pone puede, ya nos gusta, extirpar conservando la fonación en el paciente, lo que acabamos de comentar, y suelen debutar con disfagia, mucho antes que disfonía, ¿vale? Aunque también, ya os digo, lo más frecuente es la adenopatía. Tumores pequeños. Vamos a poder realizar una cirugía conservadora de la voz, una cordectomía, una laringectomía parcial o una radioterapia. Hacemos radioterapia, no operamos y el paciente aún así conserva la voz. En tumores grandes sí habrá que hacer una laringectomía total. O si queremos preservar la voz en un paciente que no se quiere operar, por ejemplo, que quiere intentar preservar su voz y entra dentro de lo posible, podemos realizar un protocolo de conservación del órgano con quimio-radioterapia, ¿vale? Pero solo en casos seleccionados y que no estén muy dispuestos a la cirugía. En tumores que no se pueden operar, quimio-radioterapia y siempre habrá que tratar el cuello porque es sitio de frecuente adenopatía metastásica en estos tumores, salvo en tumores muy pequeños de glotis que sabemos a ciencia cierta que no han ido al cuello, en tumores T1 y T2 de glotis. Como os decía, hay ciertos casos en los que no hay otra cosa más que una laringectomía total y este paciente tendrá que respirar por la traqueotomía, ¿vale? Quitamos toda la laringe y el paciente le abocamos la tráquea a la piel. Laringectomía total. El pronóstico pues va a depender sobre todo de la presencia o no de adenopatías cervicales y por eso el cáncer glótico, entre otras cosas, tiene mejor pronóstico que el cáncer supraglótico. La mayoría de las recidivas ocurren antes de los 2 años y es muy raro que tengan metástasis a distancia, metástasis hematógenas, no a los ganglios, sino a otros tejidos en el momento de diagnóstico. Lo típico es la adenopatía metastásica. Bien, ¿cuándo habrá que hacer una traqueotomía? ¿Cuándo habrá que controlar la vía aérea así con cuchillo? Bien, pues si podemos y tenemos tiempo y no hay prisa, podremos hacer una traqueotomía reglada que se hace entre el segundo y el tercer anillo traqueal, importante, y si no podemos andarnos con leches, pues una coniotomía. Y lo abriremos a nivel de la membrana cricotiroidea, entre el cricoides y el cartílago tiroides. Puede ser esto por un tumor laringio, puede ser por una infección, por una epiglottitis, como hemos dicho, puede ser porque haya un traumatismo muy severo y que nos esté obstruyendo vía aérea, por lo que sea. Pero si hay que hacer una traqueotomía, si podemos y tenemos tiempo entre el segundo y tercer anillo traqueal, y si no tenemos tiempo, coniotomía, en la membrana cricotiroidea. Una pregunta que, en fin, de filosofía. Le llaman a las 2 de la madrugada porque hay un paciente en urgencias que se está asfixiando y la enfermera le parece gracioso ponerte en una mano, en plan Matrix, te pone un bronquidilatador y en la otra mano te pone un bisturí y te dice, has escogido el bisturí, perfecto, ¿por qué? Bueno, pues has escogido el bisturí porque el paciente tiene un estridor inspiratorio y tiene tiragi. ¿Por qué? Porque como tiene un estridor inspiratorio sabemos que la obstrucción está a nivel alta y que podemos sortear la obstrucción con la traqueotomía. En cambio, o con la coniotomía. En cambio, si tenemos un estridor expiratorio de abajo y encima nos dicen que tiene signos evidentes de edema pulmonar, ya me contarás tú que sí, que igual le pones un tubo, pero que no lo vas a resolver con una traqueotomía. El problema tendrás que poner el tratamiento médico, ¿vale? Como os decía, la localización para la traqueotomía reglada es entre el segundo y el tercer anillo traqueal. Y para la craniotomía, aquí en la membrana cricotiroidea, entre la cricoides y el cartílago tiroides, que aquí está dibujado como hueso, pero es cartílago. La localización ideal para hacer una traqueotomía, segundo o tercer anillo traqueal. Vamos allá con las parálisis faringolaringias. El nervio vago sale de la base del cráneo y nos da ramas faringias, que si se dañan tendremos disfagia. Da ramas también la laringia superior, que nos va a dar sobre todo la sensibilidad por encima de la glotis. Y luego nos dará el nervio laringio recurrente o nervio laringio inferior, que se va a inervar toda la motórica intrínseca de la laringe, salvo el cricotiroideo, ¿bien? Y luego nos va a dar una cosa que nos interesaba mucho, que era la sensibilidad por debajo de la glotis. Vale. ¿Cómo se pueden quedar las cuerdas vocales? Depende. Si queremos respirar, en separación, en abducción, sin más. Si queremos fonar, en aproximación, en posición mediana.
Ahora bien, decíamos que si teníamos una lesión del recurrente, íbamos a tener una cuerda vocal no en línea media, pero casi, ¿vale? Paramediana. Esta posición de la cuerda vocal sucede porque todavía existe un músculo aproximador que funciona, el único músculo que inerva el laringio superior, ¿vale? Por lo tanto, como funciona todavía ese músculo, la cuerda vocal estará más aproximada que si tenemos una lesión de ambos nervios laringios, tanto el superior como el inferior, en cuyo caso tendríamos la cuerda vocal en posición intermedia, más separada de la línea media que si solo nos lesionamos el recurrente. Como os decía, ese es el nervio vago que sale por aquí de la base del cráneo y va dando sus ramas. Si tenemos una lesión a nivel del nervio laringio inferior, lo más importante es la disfonía voz-bitonal que vamos a tener. Si tenemos una lesión solo del superior, tendremos una aspiración por falsas vías y una disfonía también leve, una fonastenia, pero sobre todo aspiración por falsas vías. Si tenemos una lesión de los faringios, sobre todo tendremos disfagia. Bien, ¿qué pasa si lesionamos el vago por debajo de los nervios faringios? Es decir, no tenemos esa disfagia, pero sí que tenemos lesión de ambos nervios laringios. Pues tendremos una disfonía por lesión sobre todo del inferior, tendremos una cuerda vocal en posición intermedia, es decir, no hay nada que esté aproximando ni separando esa cuerda vocal, por lo tanto se queda en tierra de nadie, y tendremos aspiración por falsas vías por participación del nervio laringio superior. Parálisis del nervio laringio superior, aspiración por falsas vías y disfonía, aunque leve. Recordad que no podríamos cantar con tonos altos, con tonos agudos. Parálisis del nervio laringio inferior recurrente va a ocurrir frecuentemente, lo típico, por la cirugía tiroidea, y es más frecuente que se lesione el izquierdo porque tenía un recorrido intratorácico y un recorrido en general más largo, que tenía que llegar hasta el callado de la aorta, el izquierdo, y el derecho simplemente hasta la arteria subclavia derecha. Y la cuerda vocal, como habíamos dicho, se quedará en posición paramediana porque todavía queda el crico tiroideo que está aproximando y que lo inerva el superior. Y por supuesto la disfonía, la voz bitonal. El nervio laringio recurrente derecho pasa por debajo de la arteria subclavia derecha. Después de una tiroidectomía total, retiran el tubo de intubación, valga la redundancia, y tenemos una obstrucción respiratoria con estridor. Después de una tiroidectomía total. ¿Qué es lo que hay que pensar en primer lugar? Lo que hay que pensar es que se hayan lesionado ambos nervios laringios recurrentes y tengamos una parálisis bilateral de las cuerdas vocales. Y por tanto, ambas cuerdas vocales en posición paramediana no nos dejan coger el aire demasiado bien. Cuando es bilateral tenemos estridor. ¿Por qué no una estenosis subglótica por intubación? Bueno, porque le acabamos de quitar el tubo de intubación. Además estamos hablando de una tiroidectomía total. Vamos a sospechar antes una parálisis del inferior de ambos lados. Y en cuanto a las disfonías, puede ser por causa funcional, que es lo más frecuente, con diferencia, por mal uso de la voz. Puede ser que esa disfonía funcional acabe dándonos un problema orgánico, como son los nódulos vocales, pero hay otros tipos de disfonías orgánicas, como son las disfonías espásticas, las distonías laringeas, problemas a nivel de espasmos incontrolados de los músculos de la laringe, que me gustaría comentar con vosotros. Lo más frecuente es que se produzcan espasmos que abduzcan, que separen la laringe, ¿vale? El 90%. Solo en el... Perdón, que me he colado. Que aproximen la laringe, ¿vale? Eso es lo más frecuente, 90%. Que separen la laringe, solo el 10%. ¿Qué pasa si tenemos la laringe ahí con la glotis ahí apretada, muy junta? Pues que vamos a tener una voz estrangulada y temblorosa. El tratamiento será poner Botox en el músculo que está generando el problema, en el músculo de la cuerda vocal, el músculo tiroaritenoideo, porque va de la aritenoides, la apófisis vocal de la aritenoides, a la cara interna, como hemos dicho, del cartílago tiroideo. En cambio, fijaos, apófisis vocal de la aritenoideo, cartílago aritenoideo, a cara interna del cartílago tiroides. Ahí está la cuerda vocal. Y aquí está el músculo tiroaritenoideo. Cuando tenemos una disfonía espástica en abducción, en separación, tendremos una voz aérea. No lo voy a imitar porque queda muy ridículo, pero se escapa el aire, ¿vale? Se escapa el aire. Voz aérea. Es lo típico, como nos suelen preguntar. Y el tratamiento es también pinchar Botox en el músculo cricoaritenoideo posterior, que habíamos dicho que era el único músculo dilatador de la laringe, cricoaritenoideo posterior.
Una mujer de 56 años que desde hace 6 meses tiene una voz entrecortada, estrangulada y temblorosa. Nos dicen que tiene una distonía laringe o disfonía espasmódica adeductora, aproximadora. Puede ser tratamiento de la inyección de toxina botulínica en el músculo de la cuerda vocal. Pues hemos terminado con laringe. ¿Vale? Así que vamos a pasar a el cuello. Ya conocéis a estos. Allá Villachus, Cardio en León, Oftalmología en el UCA, que son prácticamente son mis hermanos. Bien, en el cuello lo más importante son las masas, ¿vale? Pero recordad que es la zona anatómica donde más densidad de ganglios linfáticos hay. Y acordaos de la zona del nivel 2, que está justo por debajo del ángulo de la mandíbula. Recordad que hay que tratar normalmente el cuello cuando estemos ante un carcinoma del área ORL, porque es probable que ahí haya metástasis ganglionar. El plexo braquial y la arteria subclavia, pasan por el desfiladero de los escalenos, su ojal de los escalenos, y puede tener patologías relacionadas con su compresión a nivel de este paso anatómico. ¿Vale? Escaleno anterior y escaleno medio. Por delante del escaleno anterior, es decir, no atravesando el ojal de los escalenos, tenemos la vena subclavia y al nervio, al nervio, venga hombre, decidlo vosotros, el frénico, eso es, muy bien, el nervio frénico, que es importante no lesionar, ¿vale? Nos importa un poco menos el resto de estructuras, pero el nervio frénico es importante no lesionarlo. Gracias. Como os decía, lo más importante son las masas. Las de origen embrionario, por ejemplo, el quiste branquial, que va a surgir ahí a nivel laterocervical por delante del borde anterior del esternocleidomastoideo, o sea, a ver aquí, laterocervical, y que no se moviliza, no tiene nada de especial, la verdad. El que sí que tiene algo de especial es el quiste tirogloso, que ocurre en línea medio cervical y que asciende con la deglución, se mueve con la deglución. Tú puedes palparlo y cuando le pides tragar al paciente se va a movilizar. La cirugía que hay que realizar es la de Sistrum, que va a consistir en quitar el quiste, el conducto al que está unido, que llega hasta la lengua, y el cuerpo del hueso hioides. Operación de Sistrum, para evitar recurrencias. Ya recordaréis que el tiroides se forma a nivel de la base de la lengua y va migrando a través de todo el cuello, y en ocasiones se puede quedar un pequeño conducto que más adelante puede degenerar en un quiste, el quiste tirogloso, ¿vale? A veces que se queda la tiroides directamente en un sitio ectópico, como puede ser en su lugar de nacimiento, en la base de la lengua, y lo podemos encontrar ahí. Es por eso, porque está el quiste, el conducto tirogloso unido a la base de la lengua, y al cuerpo de hioides, por lo que asciende y se moviliza con la deglución. Masa cervical en línea media, que si la hacemos deglutir se produce su ascenso, esto es un quiste tirogloso. Un quiste dermoide estará también en línea media, pero esto es una especie de tumor benigno que tiene contenido de tejidos de muchos tipos, de pelo, puede tener también sebo, puede tener lo que tú quieras, y como tiene contenido como tal denso, no va a transiluminar, tendrá una transiluminación negativa. En cambio, un linfangioma quístico sí que va a tener transiluminación positiva, porque lo que tiene es vasos linfáticos, ¿vale? Y estará normalmente en el triángulo posterior del cuello. Ahora bien, la angina de Ludwig, que es de origen inflamatorio, es una celulitis odontogénica, es decir, viene de una infección por un diente que afecta al suelo de la boca, suele ser pacientes con una higiene dental cuestionable, y que lo peligroso de esta patología es que puede comprimir, y de hecho comprime la vía aérea, ¿vale? Es una infección del suelo de la boca de espacios submandibulares potencialmente graves. ¿Por qué? Por el posible compromiso de la vía aérea. Fijaos que no le entra ni la lengua en la boca, ¿vale? Y eso está comprimiendo también la vía aérea. No por la extensión del seno cavernoso, sino por el compromiso de la vía aérea. Pregunta asociada a esta imagen. Pregunta de Mimir. Boca séptica, es decir, higiene dudosa. Febril, con disfagia, edema, eritema y dolor submaxilar, que no mejora con tratamiento antiinflamatorio y antibióticos. Se hace un TAC y vemos mucha guarrería aquí a nivel del suelo de la boca. ¿Por qué sé que esto es suelo de la boca? Porque estoy viendo músculos del suelo de la boca y no estoy viendo la lengua, ¿vale? Por lo tanto, ¿esto qué es? Una angina de Ludwig. Fijaos la vía aérea que está aquí comprimida, arrugada y desplazada de la línea media.
No es un absceso lingual, no estoy viendo lengua, estoy viendo músculos del suelo de la boca. La adenopatía, la adenitis aguda, reactiva inespecífica, si nos ponemos pijos, es pues eso, una adenopatía que es lo más frecuente que te puedes encontrar cuando hay una tumoración en el cuello y que si lo envías a un patólogo porque está ocioso te va a decir que está conservada la estructura granular y simplemente hay un poco de hiperplasia, sin más. Si nos dice que hay granulomas, pensaremos en sarcoidosis si no son caseificantes y en tuberculosis cuando hay necrosis caseosa central, lo típico. El granuloma tuberculoso que es caseificante y que contiene células epitelioides rodeando la necrosis caseosa central, rodeado todo por una corona de linfocitos T que está activando esas células epitelioides. La actinomicosis, por su lado, es una infección por una bacteria, aunque se llame actinomicosis, es una bacteria y por tanto va a responder al tratamiento con penicilina, pero va a responder a pautas largas. Si tratamos como si fuera una faringoamidolitis, unos 10 días, una cosa así, pues no va a hacer gran cosa, mejorará y luego va a seguir empeorando. Y lo más típico es que haga abscesos submandibulares o cervicofaciales con fístulas y que secreten lo que se dice gránulos de azufre, ¿vale? Eso es lo típico, estas fístulas a piel en esta zona y que drenan granos de azufre. Se trata, como os decía, con penicilina, con pautas largas. Extracción de una pieza dental un año antes, con fiebre y tumoración en el ángulo de la mandíbula, por aquí, y que en varias ocasiones se ha tratado con antibiótico, con amoxicilina, que también está bien, con una disminución de la tumefacción mientras se estaba tomando el tratamiento antibiótico, pero luego lo quitamos y reaparece. ¿Qué es esto? Una actinomicosis cervicofacial. ¿Y por qué? Porque la localización es atípica y sospechamos que no está curándose el problema porque es una bacteria, sí, bacteria, y por lo tanto responde a antibiótico, pero que necesita una pauta más larga de tratamiento. ¿Cuál es la forma más habitual de actinomicosis? El absceso submandibular. Y luego están las adenopatías metastásicas cervicales. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente con un bulto en el cuello que sabemos, más o menos sospechamos, porque es dura, porque es indolora, porque está creciendo rápido, porque se adhiere a planos profundos, que es de origen tumoral? ¿Qué hacemos a continuación? Habrá que saber de dónde viene ese tumor. Habrá que, para poder tratarlo bien y diagnosticarlo, habrá que saber de dónde viene. Por tanto, lo que hay que hacer es una PAF, una punción, aspiración, con aguja fina, y enviarlo al patólogo. Y ya nos dirá, o nos dará un poco más de pista de por dónde pueden ir los tiros. Lo más frecuente es que sean carcinomas epidermoides, infraclínicos de nasofaringe o hipofaringe. Y luego tenemos el quemodectoma carotídeo, que es una tumoración muy vascularizada y que encima depende de los quimioreceptores de la bifurcación carotidia. Está anclado a la carótide, a la arteria carótida, ¿vale? Por tanto, es una localización en la que es fácil, si hacemos una PAF, llegar a la arteria, pero además es un tumor ya de per se más vascularizado. Es una masa laterocervical, porque cae por donde está la carótida, que se puede movilizar lateralmente, pero no se puede movilizar de arriba a abajo en sentido vertical. ¿Y esto por qué? Pues porque la carótida, tú no puedes tirar de la carótida para arriba y pretender que eso suba, ni al revés, ¿vale? En cambio, hacia los lados sí que tiene cierta movilidad. Acordaos de una cuerda de la guitarra. Una cuerda de guitarra tú la puedes mover de un lado para otro, pero no puedes tirar y comprimir de ella a gusto, ¿vale? Fijaos, una tumoración cervical indolora de 3 años de evolución que ha ido creciendo lentamente. Una tumoración subdigástrica que no se desplaza en el eje vertical, pero sí se desplaza lateralmente. Se hace una PAF y se obtiene una cantidad de sangre que no sabemos muy bien por qué es, pero puede ser porque has pinchado bien el tumor y, bueno, está muy vascularizado y te sangra. Esto es un quemodectoma carotídeo. Laringocele externo. Laringocele externo era esa tumoración laterocervical que ocurría cuando el paciente realizaba valsalva, cuando aumentaba la presión a nivel de la vía aérea y aquello hinchaba como una rana, ¿vale? Típico de los sopladores de vidrio, aunque es una profesión que está ya bastante obsoleta y también puede ser por médicos, por músicos de instrumentos de viento, ¿vale? Lo típico es que cuando ese paciente en la consulta haga valsalva, se aumente considerablemente el tamaño de la lesión. Acordaos que dependía del ventrículo laríngeo, del ventrículo de Morgani. Esto crece porque aquí aumenta mucho la presión y se ve a nivel del cuello. Pero también puede haber un laringocele interno y aquí habría que también andar con ojo porque esto puede ser causa de un tumor. Un cáncer te puede dar también un laringocele interno.
Y aquí ya menos risas. Y lo típico, muy preguntado, aunque ya os digo que es una profesión que cada vez se hace menos, gente que soplaba vidrio, entonces está constantemente haciendo valsalva. Tumulación laterocervical al realizar una maniobra de valsalva, ya veis aquí a Jimi Hendrix, a Incocele. No sé si Jimi Hendrix, pero me recuerda bastante, la verdad. Bueno, pues vamos con la ronda de repaso. Y como ayer, quiero que participéis, que habéis hecho un repaso ayer muy bueno, ¿vale? Venga. Un niño con rinorrea unilateral y purulenta, ¿en qué hay que pensar? ¿Qué hay que sospechar? Un cuerpo extraño y habrá que quitarlo. Eso es. Un niño con rinorrea purulenta y exoftalmos unilateral, ojo, que esto es seguramente una sinusitis etmoidal que no esté dando una celulitis orbitaria. ¿Va a tener fiebre este paciente? ¿Cómo? ¿Qué he dicho no? Sí, va a tener fiebre porque está complicado ya, porque ya tiene una celulitis. Cuando solo tenía la sinusitis no iba a tener fiebre. Adulto con rinorrea unilateral purulenta con sangre, ¿qué hay que pensar? Hay que pensar que pueda tener un tumor a nivel, por ejemplo, de seno maxilar. Un adulto con rinorrea unilateral purulenta con sangre, con exoftalmos y encima sabanista, ya no va a ser ese carcinoma epidermoide típico que sale en el seno maxilar, sino que va a salir en el seno etmoidal y va a ser un adenocarcinoma. Cetoacidosis con costras necróticas, no se nos puede colar, una mucormicosis. ¿Tratamiento de la mucormicosis? La anfotericina B intravenosa masiva, esto es una cosa muy grave, y el desfriamiento quirúrgico, hay que limpiar. Anosmia, hipogonadismo, hipogonadotropo, síndrome de Kallmann, eso es. Niño que no respira por la nariz, con ronquidos y otitis serosa. ¿Qué puede ser? Pueden ser adenoides, pueden ser una hiperplasia de la amígdala faríngea. Habrá que retirarla, sobre todo si produce muchas otitis medias serosas. Un adolescente que no respira por la nariz, que encima tiene epistasis y que tiene otitis serosas de repetición, esto era angiofibroma de Cabón, muy bien, perfecto. Un adulto que no respira, oye, ¿es biopsia? No, vale. Un adulto que no respira por la nariz y que tiene una adenopatía, y encima otitis serosas de repetición, puede ser un carcinoma de Cabón. Y se trataba, si era inicial, con radioterapia, si era más avanzado, con quimio, radioterapia. Un niño con faringitis, con rinitis, con itis vírico, es viral, no sé lo que es, pues es una infección de vías altas y más, inespecífico, pero es por virus, no es por bacterias, que se suelen localizar mucho mejor. Niño con úlceras en la parte anterior de la boca, virus del Coxsackie-A que nos daba la herpangina. Y, uy, que me colé otra vez, que os pillé, era broma. En la parte anterior de la boca era la gingivostomatitis por la primoinfección por el herpes virus, eso es. Y sorpresa, en la parte posterior de la boca era la herpangina, eso es. Adolescente con faringitis, con adenopatía cervical, pero cuando eso me tenéis que decir, me tenéis que decir, ¿de qué vas? Adolescente con faringitis, con adenopatía cervical y con linfocitos atípicos, esto es una mononucleosis infecciosa. Adolescente con faringitis intensa, con adenopatía cervical y petequias en el paladar, ahora ya sí estamos hablando de una faringoamigdalitis aguda bacteriana, típico producido por el Streptococo piógenes, Streptococo beta hemolítico de grupo A. Si tiene faringitis ese adolescente intensa, con fiebre, con adenopatía cervical y desplazamiento de la úvula hacia el lado sano, un absceso ¿de qué tipo? Periamigdalino. ¿Habrá que drenarlo? Habrá que hacer una PAF, habrá que hacer una punción para ver si lo drenamos o no lo drenamos, pero sí, muy bien, hay que drenar cualquier absceso. Niño con aumento unilateral de una amígdala. Esto nos preocupa. Esto hay que sospechar que pueda ser algo, por ejemplo, un linfoma, ¿vale? Esto no es normal. Y si es un adulto con un aumento unilateral de la amígdala, un cáncer de orofaringe. Si ese señor fuma y tiene una úlcera en la amígdala de 3 semanas de evolución, ¿de qué tipo será? El cáncer que estamos sospechando, pues una úlcera en la amígdala de 3 semanas de evolución y por lo tanto hay que sospechar un cáncer. ¿De qué tipo? Probablemente pues, puede ser del tipo clásico, del tipo VPH negativo. En cambio, cuando es no fumador, joven, no tiene así factores de riesgo y tiene una úlcera en la amígdala de 3 semanas de evolución, podemos pensar que sea un carcinoma orofaríngeo VPH positivo. Una profesora que habla muy agudo y grita mucho porque tiene unos niños que se portan fatal
y tiene una disfonía, seguramente estemos ante unos nódulos. Fumador con disfonía de 3 semanas, hay que sospechar un cáncer laringio. ¿Cuál? ¿Supraglótico? Ah, glótico. El supraglótico daba antes disfagia que disfonía. Un fumador con picor faringio, otalgia y adenopatía, un supraglótico, es decir, un carcinoma laringio supraglótico, que era el más frecuente en nuestro medio, en España y en países mediterráneos. Fumador con hemoptisis y parálisis recurrente. Esa la tienes que contestar. ¿Cuál es? ¿La patología que sospechamos? Esa es de pensar un poco. Esto seguramente sea un tumor de Pangloss, que nos está dando, es un tumor en el ápex pulmonar, que nos está dando la hemoptisis y, como pasa por ahí, el nervio laringio recurrente, el nervio laringio inferior, nos está dando eso, pues la parálisis recurrente, que nos da una voz bitonal y que nos da una cuerda en posición paramediana. Y que si es en ambos lados, típicamente tras la cirugía de tiroides, estaremos ante un problema un poco más serio con estridor, con obstrucción parcial de la vía aérea. Si tenemos un nódulo tiroideo y una parálisis recurrente, o bien lo hemos operado, o bien es algo cancerígeno que está infiltrando. Operado de tiroides con voz bitonal, ya lo hemos dicho, eso es lesión del nervio laringio recurrente. Aspiración por falsa vía y con disfonía leve del superior, eso es parálisis del nervio laringio superior. Absceso submandibular recidivante con pus y granos de azufre. La actinomicosis, ¿qué es una micosis? No, es una bacteria, por lo tanto se trata con penicilina. Pautas largas. Las adenopatías, si tienen granulomas y encima son casificantes, estamos hablando de tuberculosis. Si no son casificantes, estamos hablando de sarcoidosis. Una adenopatía dura e indolora no se nos puede escapar, tenemos que sospechar que esto sea por causa tumoral. Una tumoración medio cervical que se desplaza verticalmente al tragar, eso es un quiste tiroglosio y realizaremos una cirugía de, eso es, se empieza por S, sistrum. Una cirugía de sistrum que quitábamos el conducto tiroglosio, quitamos el quiste y quitamos el cuerpo de ioides. Tumoración laterocervical que no se desplaza verticalmente, solo lateralmente y encima pues tiene un soplo. Está muy vascularizado, está al lado de una arteria muy grande, esto es un quemodectoma carotidio. Una tumoración laterocervical, cuando hacemos valsalva, por ejemplo, cuando tocamos un instrumento de viento, un laringocele externo. Pues nada, muchísimas gracias. Cualquier duda, pues os la contestaré cuando pueda, pronto, espero, ¿vale? Prontito, ya hoy o mañana, y disfrutad, que es lo que os toca, ¿vale?